En esta clase vamos a ver el tema de CSS. Entonces, CSS es una tecnología especialmente diseñada para darle un aspecto muchísimo más bonito, moderno, al tema de HTML. HTML por sí sola es un sistema bastante primitivo, bastante sencillo, pero con CSS, con el uso de CSS y bueno, y otras tecnologías que hay varias, por ejemplo JavaScript, podemos utilizar ya el HTML de forma más dinámica, de forma más moderna. Entonces, en esta presentación vamos a ver la introducción, la sintaxis, la utilización, las propiedades, listas y tablas en Cascading Style Sheets, que significa CSS. Bien, entonces, ¿qué cosa es CSS? CSS significa hojas de estilo en cascada o Cascading Style Sheets. El estilo define cómo se visualizan los elementos HTML. Así en palabras bastante sencillas, CSS es algo como cuando trabajamos en Microsoft Word, que tenemos el titular 1, el titular 2 y el titular 3. ¿Y qué cosa es el titular 1, titular 2 y titular 3? Es aquello que de la letra normal me la transforma a un tamaño específico, a un color específico, a un alineamiento específico, etc. Entonces el CSS viene a ponerle esta parte de formato, estéticamente hablando, al tema HTML. Okay, los CSS fueron una adición al HTML 4.0. Recordemos que el HTML es una herramienta que ya tiene más de 15 años de haber salido, mucho más de 15 años de haber salido, el HTML en su versión 1.0 y ahora ya vamos por la versión 5. Y aumentando. Entonces el CSS salió desde la versión 4.0 con el tema de la web 2, ¿verdad? Básicamente, igual que el HTML5, que bueno, ya se volvió un poco más poderoso. Los CSS externos pueden solucionar mucho trabajo al definir estilos solo para usarlos. ¿Okay? Todos los estilos vienen en archivos. Resulta que los CSS tienen 3 niveles. A nivel de línea, que de hecho ya empezamos a utilizar CSS a nivel de línea con el solo hecho de ponerle una negrita a un hola mundo, o con el solo hecho de ponerle un H1 al H6, que son tags de HTML, pero eso precisamente es CSS a nivel de línea por línea. Pero algunas veces necesitamos un CSS a nivel de documento y otras veces necesitamos un CSS a nivel de sitio web. Precisamente el CSS externo es a nivel de sitio web, aplica para todas las páginas, no para una línea, no para una página, sino para todas las páginas que componen el CSS. Existen tres versiones de CSS y bueno, ahí están listadas de esa forma. La versión número 1, la primera especificación oficial de CSS reconocida por la W3C, fue la CSS1. La W3C es una empresa de estándares que vela por el cumplimiento de todo esto. La publicación fue en el 96 y fue abandonada en el 2008. ¿Qué significa fue abandonada? Bueno, dejó ya de recibir asistencia técnica. Bien, algunas de las funciones que en ese momento eran nuevas, estamos hablando del CSS1. Antes del CSS1, la forma de hacer estas cosas era muy limitada. Por ejemplo, antes del CSS1, ponerle propiedades a la fuente como tipo, tamaño y énfasis y color era complicado. ¿Sí? El fondo también era complicado, ponerle borde era complicado, es decir, no había formas de hacerlo o no habían formas fáciles de hacerlo. Entonces las páginas web eran en el 1995 absolutamente planas. ¿Ok? Realmente yo no recuerdo esa navegación en 1995 porque estaba muy pequeño todavía en esa época. Pero yo recuerdo el internet más o menos como en el año 98, 99, que era
por lo menos aquí era poco común en ese momento tener acceso, ¿verdad? Era muy limitado. A lo mejor algunos servicios sí, pero la navegación como tal, bueno, no existía. Recordemos también que todas las empresas que funcionan en Internet, Amazon, por ejemplo, por citar una, Google, por citar otra, Yahoo, Hotmail, todas estas empresas realmente no existían o estaban literalmente en pañales en los años 90. Estas empresas surgieron en el nuevo siglo, del año 2000 para allá, ¿verdad? Y estas empresas no tienen más, ninguna de estas tecnologías no tienen más de 20 años, ni siquiera. Son empresas literalmente muy nuevas todavía. Bien, atributos del texto como espaciado entre palabras, entre líneas, etcétera, no existían. Alineamientos de texto, imágenes, era muy limitado, el uso de tablas era limitado, las propiedades de márgenes, etcétera, ¿verdad? Todo eso no existía en ese momento. No existía una sencilla ponerle bullet, ¿verdad? O balitas. Bien, el tema del CSS, el tema del CSS3. El tema del CS3 es la versión que nos permite definir hojas de estilo vistosas. Actualmente es la versión que estamos usando. ¿Okay? Permite el desarrollo de interfaces en tercera dimensión, es decir, pasamos del CSS1 en el 96 a un CSS3 que no teníamos ni cómo poner un color en una letra y ahora podemos hacer características en tercera dimensión. O sea, es definitivamente un gran avance. También permite que las páginas web puedan adaptarse a dispositivos móviles como iPads, monitores, televisores y otros dispositivos de navegación que utilizan HTML5. Es decir, en el CSS2 no se soñaba que un celular iba a tener navegación como la de ahora, ¿sí? Que ahora es algo absolutamente común. O sea, la adquisición de tecnología se ha vuelto algo como, o sea, no concebimos ahora el mundo sin un smartphone, ¿verdad? No lo concebimos. Y el smartphone no tendrá más de 7 años, ¿verdad?, de haber salido. Entonces, es increíble. Bien, acá hay una sintaxis básica del CSS. Veremos que el uso del CSS no es algo tan nuevo. Básicamente es la inclusión de propiedades y valores dentro de etiquetas HTML. Literalmente eso es. Entonces dice, la regla del CSS tiene dos partes principales. El selector, que el selector no es más que la etiqueta del HTML, y la declaración CSS. Por lo tanto, el selector es normalmente un tag de HTML y dice, las propiedades de la declaración tienen un valor que es lo que se desea personalizar, por ejemplo, el color, tamaño y posición. Entonces, de tal forma que el selector sigue siendo el HTML, el tag del HTML, y las declaraciones están compuestas por propiedades y valor. Propiedades como color y valor como azul. Propiedades como tamaño de letra y valor como 12 puntos. Bien. Aquí hay alguna sintaxis de declaración. Una declaración, ahí está con un error ortográfico, una declaración CSS lleva punto y coma al final de cada línea. ¿Ok? A diferencia del HTML, que no lleva coma. El CSS se parece muchísimo a Java. Se parece muchísimo, por tanto, a la sintaxis de C# y de la familia C. Ok, los comentarios en CSS son iguales a C y a PHP. También a Java. Y se usa el pleca asterisco y el asterisco pleca para la parte de los comentarios. Lo ven ahí, de esta forma. Ahí podemos ver esto. Acá tenemos el CSS P, abre llaves, color, 2 puntos rojo, y aquí sencillamente está el P, le di un enter, abro llaves, le metí un comentario de múltiples líneas, ¿sí? Y luego continúo, propiedad color
y alignment, que es básicamente esto, y al final lo separo con puntos y comas. Es absolutamente similar a los que podemos programar en C#, ¿okay? Y nos va a servir porque más adelante vamos a ver la programación en PHP, y bueno, la sintaxis es muy parecida. Es muy, pero muy parecida. Se parece más a PHP que a C#. Bien, aquí hay otro, ¿verdad? El ID del indicador. Resulta que en CSS es más fácil definir y ponerle nombre a cierta combinación de formatos, por decirlo de alguna forma. Yo quiero que el tamaño de letra sea 100, que el alineamiento del texto sea centro y que el color sea rojo. Y esas tres combinaciones de propiedades en este ejercicio solamente puede ver dos, el alineamiento y el color. Esas dos propiedades las voy a bautizar como para uno. O sea, le pongo el nombre para uno. En realidad ese es un nombre, es como declarar una variable o como declarar un procedimiento, más bien dicho. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Cada vez que llame a para uno, él va a coger la sintaxis que ahí aparece y por lo tanto, como consecuencia, va a coger la manera de presentarse. En este caso, el color rojo y alineado al centro. Bien, existe otro tema de CSS o el otro estilo que es Class Selector. Es decir, el ID Selector fue el que vimos con el símbolo de las rayitas cruzadas, y el Class Selector se usa para definir el estilo de conjunto tipo clases. ¿Okay? Utiliza el atributo clase, el HTML, con el símbolo punto. ¿Okay? Y se define de esta manera. Yo puedo definir el alineamiento como text align, center, y puedo definir el mismo alineamiento como punto center, text align, de esta forma, como tipo clase. ¿Okay? Como tipo clase de un lenguaje de programación orientado a objetos. Bien, les decía antes, existen tres formas de usar CSS. La primera y quizá la menos recomendada para sitios web grandes es la última. Vamos a empezar de la última a la primera. La inline style. Dice, no muy usado porque es personalizado, no funciona para grupos de estilo. Es decir, yo creo literalmente, línea por línea, cómo van a lucir las cosas. Si mi documento tiene 100 líneas, a las 100 líneas le voy a dar formato. No importa si la línea anterior era azul, a la línea que sigue tengo que definirla de color azul, porque es un formato línea por línea. Por eso se llama inline style. Es el menos usado. En una presentación previa, en la presentación que tuvimos, previa a esta, bueno, pudimos ver eso, precisamente. Ahora, el Inter Style Sheet, yo prefiero esto porque aplica a todo el documento o a toda la página. Es decir, si yo tengo una página de contáctanos, yo puedo definir un estilo de línea, preferiblemente con parámetros, como vimos antes, y puedo nada más invocar al parámetro para que no tenga que hacerlo línea por línea, sino que invoco al parámetro para poder definir. Y el más usado, esto lo hacen todos, si nosotros utilizamos cualquier programa de creación de sitios web, mediante Wizard o mediante plantilla, todos esos programas de Wizard y plantilla, bueno, utilizan el External Style Sheet, que es ideal para muchas páginas. Pueden cambiar el look de una página web completa modificando un solo archivo. Es como tener todo concentrado en un solo archivo que se encarga de ver la estética. Esto es súper mejor porque si de repente los colores corporativos eran rojo con blanco, bueno, fácilmente se pueden cambiar a rojo con azul, o azul con blanco, o a lo que sea, ¿verdad? Se pueden cambiar fácilmente modificando un solo archivo. Está todo concentrado. Bien, aquí hay una definición de los tres. Empecemos por el inline style, el de abajo. Acá estoy definiendo un párrafo. Perdón, me pasé ahí. Estoy definiendo un párrafo. Luego defino un color
y un alineamiento, perdón, sí, un margen, ¿okay? Y luego defino lo que quiero que aparezca escrito y luego cierro mi tag de párrafo. Como ustedes pueden notar, las propiedades del style sheet se meten dentro de los tags. Así como nosotros antes lo mencionábamos, un par de diapositivas para atrás mencionábamos esta parte. Bien, ahora el internal style sheet, que lo que yo hago es nombrar a mi a mi estilo, lo nombro con el tag style, aquí lo pueden ver, inicio el header, eso no es CSS, el CSS empieza justo en el tag de style y finaliza en el tag de style. Entonces, en realidad el CSS no es un lenguaje de programación. El CSS es el manejo de la estética de una forma más inteligente, utilizando siempre HTML, ¿sí? Pero sucede que el CSS tiene características específicamente diseñadas para hacer las cosas rápidas ya cuando se utiliza la tecnología o el estilo internal style sheet, ¿verdad? ¿De qué forma defino yo esto? Defino acá, y de aquí en adelante, por ejemplo, el HR es un estilo de forma tal que si yo pongo, por ejemplo, HR y cierro con HR, con fleca HR, y pongo texto acá, como que si fuese un párrafo, de esa forma, yo vengo y tomará el estilo que aparece. Así es. Él ubicará el HR y bueno, va a tomar el estilo que ahí está mencionado. De hecho, ahí tengo un ejemplo con el párrafo. Ven que el P es el mismo párrafo. Y el P yo lo defino como que va a tener un margen de 20 px. ¿Ven? Por lo tanto, el P, si yo hago el párrafo, escribo el párrafo y cierro el P con flecha P, él va a coger lo que antes era P más el nuevo modificado de P y va a coger ese estilo. Es decir, yo puedo modificar tags de HTML existentes como H1, H2, H3, H6. Igual de párrafo puedo adaptar a mis necesidades o puedo crear mis propios párrafos desde cero. Perdón, mis propios párrafos no, mis propios estilos desde cero. Bien, y el tema del del external style sheet, lo que hace es incorporar, incluir un archivo que define todo esto, o sea, un archivo completamente diseñado de estilo únicamente. Haga de cuenta que usted tiene este mismo archivo, pero 100 veces más grande, con todos los estilos que puede utilizar dentro de su sitio web, con todas las definiciones. Entonces, ¿qué va a hacer? En el external lo que va a hacer es que va a hacer un link de referencia al external y la extensión de un archivo CSS es .css. Entonces lo que está haciendo es incorporarlo en el header de la página web y de ahí en adelante úselo como que lo hubiera escrito ahí, básicamente. Lo usa ahí, básicamente, como que lo hubiera escrito. Bien, las propiedades. El CSS tiene varias propiedades, tiene background, tiene text, tiene font, tiene links. Todas estas son propiedades que se definen. Y bueno, ahí cada una de ellas se va a ver con ejercicios ya meramente. Aquí hay algunos ejercicios utilizando las propiedades, por ejemplo, la propiedad background, ahí aparece. Entonces simplemente background-color. Esto es difícil, por no decir imposible, aprendérselo de memoria. O sea, esto no lo tienen que aprender de memoria, definitivamente no. Pero tienen que conocerlo, ¿sí? Deberían de conocerlo. Un consejo que les puedo dar es, cuando estemos programando, pueden
agarrar pequeños códigos, digamos, códigos de 100 líneas, ¿sí? De 100 líneas. Una página web sencilla tiene 100 líneas de programación, pero estamos hablando de una página casi de Google, ¿verdad? Tiene más de 100 líneas de programación. Y hagan el ejercicio de escribirla a mano, la página. O sea, desde el primer punto hasta el último punto, a mano. Para mí esa es la mejor manera de poder estudiar esto. ¿Por qué? Porque al escribir a mano las cosas, usted va a notar la gran cantidad de detalles. Así. Ese ejercicio, créame, que si lo hacen así, lo hacen bien, tal vez ya cuando van por la línea número 200 o 300, escrita a mano, de código de programación, no necesitan desarrollarlo ustedes el código. Sencillamente que lo escriban. Cuando van con la 200 o la 300 líneas, usted se va a dar cuenta que todo va teniendo lógica y ya no parece como un caos, sino que va teniendo lógica. Usted ya le mira la programación ahí adentro. Y esto es necesario porque vamos a aprender, o usted como programador web necesita saber, como un cirujano, entre toda la sangre, qué músculo cortar, qué vena cortar, porque no puede cortar a ojos cerrados. O sea, un programador no puede abrir un código de programación sin saber a dónde están las cosas que anda buscando, porque si no, es un suicidio. Bien, ahí están las listas. Nosotros vimos las listas. ¿Recuerdan las listas que vimos en una presentación previa? Era la UL y era la ¿cuál? La OL. Bien, ahí está el estilo de listas. O sea, seguimos programando en HTML, pero ahora con colores, pues. La presentación previa no tenía colores, no tenía tipo de letra. Esta sí. Volvamos al asunto, veamos esto. Antes habíamos programado la tabla. Y de hecho, en un ejercicio previo vimos la tabla y vimos que decía border igual a 1. No sé si lo recuerdan. Ahora esta dice border 1px solid black, perdón. Entonces ya le da un poquito de color a eso. Aquí volvemos al tema de las tablas. Ahí notarán que incorporamos un poco de CSS justo acá. Por cierto que estos ejercicios están solamente darles copy paste y se pueden subir al sitio web ya directamente. Solamente lo copian, lo pegan y listo. Se sube al sitio web y debería de funcionarles porque esto que está acá es la representación de lo que les va a salir. ¿Okay? Así de sencillo. Entonces los invito a que hagan la prueba. Bien. Falta ver la parte práctica. Pero ya con esto pues tenemos ya un gran avance en lo que respecta a